Elena había pasado toda su vida hablando. Hablaba mientras cocinaba, mientras barría el patio, mientras regaba las begonias que su madre le había dejado como herencia silenciosa. Hablaba con las vecinas, con el señor de la tienda, con su difunto esposo cuyo retrato seguía colgado en la sala. Hablaba incluso cuando estaba sola, llenando cada rincón de su pequeña casa con palabras que rebotaban contra las paredes de adobe como pájaros atrapados buscando una ventana abierta. Tenía 72 años y había criado 5, hijos con la voz siempre presente. Instrucciones, consejos, canciones de cuna, regaños suaves, historias de cuando ella era niña. Sus palabras habían sido el pegamento invisible que mantenía unida a la familia, el hilo dorado que tejía los días uno tras otro hasta formar la tela completa de una vida. Pero ahora, los hijos vivían lejos. Guadalajara, Ciudad de México, uno hasta en Estados Unidos. La casa que antes vibraba con risas y gritos infantiles se había vuelto un espacio demasiado grande para una sola persona. Y Elena, sin darse cuenta, había aumentado el volumen de su propia voz para llenar el vacío. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El sol entraba tibio por la ventana de la cocina, dibujando rectángulos dorados sobre la mesa de madera. Elena preparaba café de olla, hablando con la olla misma como si fuera una vieja amiga. «Ay, mira nada más qué bonito día nos regaló Dios», decía mientras revolvía la canela. «Seguro que mi comadre María va a venir más tarde a contarme del pleito con su nuera. Esa muchacha nunca aprendió a hacer las tortillas como debe ser, te lo digo yo». Y luego se ofende cuando uno le da un consejito. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. A mitad de su monólogo, Elena sintió un dolor agudo en la garganta. No era fuerte, pero sí insistente, como si alguien le hubiera colocado una piedra pequeña justo donde nacían las palabras. Intentó seguir hablando, pero cada sílaba le dolía. El médico del pueblo, el doctor Ramírez, que había atendido a 3 generaciones de su familia, le examinó la garganta con su linterna vieja y su expresión seria. «Elena», le dijo, quitándose los lentes para limpiarlos con cuidado, «no es nada grave, pero necesitas guardar silencio. Completo, 1 semana mínimo. Has forzado demasiado las cuerdas vocales. ¿1 semana sin hablar?» Elena intentó protestar, pero el dolor la detuvo. «1 semana», repitió el doctor. «Ni una palabra. Es la única medicina que necesitas». Elena salió del consultorio con una receta que no requería farmacia. Silencio. Esa tarde, sentada en su mecedora del portal mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Elena descubrió que no sabía cómo estar callada. Abrió la boca varias veces por instinto, para comentar el color del atardecer, para saludar al gato del vecino, para canturrear una canción, pero el dolor la detenía cada vez. Así comenzó el primer día del silencio forzado de Elena, y con él, sin que ella lo supiera aún, comenzó también su verdadero aprendizaje. La primera noche en silencio fue la más difícil. Elena cenó sola su sopa de verduras, sin poder soplar para enfriarla, mientras murmuraba sobre el día. Lavó los platos sin canturrear. Se preparó para dormir sin decir sus oraciones en voz alta, algo que había hecho desde que tenía memoria. Las palabras se le acumulaban en la garganta como agua detrás de una presa, presionando, queriendo salir. Pero algo curioso sucedió cuando finalmente se acostó y apagó la luz. En la oscuridad de su habitación, Elena comenzó a escuchar cosas que nunca había notado. El reloj de pared en la sala marcaba su tic-tac constante, como un corazón mecánico latiendo en la penumbra. El viento movía las hojas del árbol de aguacate fuera de su ventana, con un susurro que parecía una conversación antigua. A lo lejos un perro ladraba. Más lejos aún, el silbato del tren de medianoche atravesaba el pueblo como una nota musical solitaria. Elena cerró los ojos y, por primera vez en décadas, simplemente escuchó. Al día siguiente despertó con el canto de los pájaros. Siempre habían cantado, por supuesto, pero ella nunca había prestado verdadera atención. Ahora, obligada al silencio, podía distinguir las diferentes voces. El gorrión impaciente, la tórtola melancólica, el censontle que imitaba todos los sonidos del vecindario. Era como descubrir una orquesta que siempre había estado tocando,
pero que ella nunca se había detenido a escuchar. Su comadre María llegó a media mañana, como de costumbre, con su taza en la mano lista para el café y las noticias frescas del barrio. Elena le señaló su garganta y le mostró la nota que el doctor le había escrito. Reposo absoluto de voz. «Ay, Elena», suspiró María. «¿Y ahora con quién voy a hablar yo?». Pero se quedó de todas formas, llenando el silencio de Elena con su propia cascada de palabras. Elena servía el café, asentía, sonreía, pero no hablaba. Y algo sorprendente ocurrió. Comenzó a notar cosas en el rostro de María que nunca había visto antes. La pequeña arruga de preocupación entre sus cejas cuando hablaba de su hijo. La manera en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza. El cansancio acumulado en los hombros. María no solo venía a contar chismes, venía buscando compañía, huyendo de su propia soledad. Cuando María se fue, Elena se sentó de nuevo en su mecedora. El mediodía era caluroso y quieto. En el silencio podía escuchar su propia respiración, el crujido de la mecedora contra las tablas del piso, el zumbido distante de una abeja explorando las flores del jardín. Pasaron los días y Elena comenzó a desarrollar una nueva forma de estar en el mundo. Sin palabras propias, se volvió más observadora. Notaba la luz cambiando a lo largo del día, pintando su casa con diferentes tonos de oro. Veía cómo el gato del vecino seguía siempre la misma ruta por su patio cada tarde. Sentía el peso de la soledad no como algo a llenar con ruido, sino como un espacio en el que podía simplemente ser. Una tarde, mientras regaba sus plantas, Elena se detuvo frente a las begonias de su madre. Siempre les hablaba. Les contaba sus cosas como si pudieran entenderla. Ahora sin su voz solo las observó. Y en ese silencio compartido entre mujer y flores, sintió algo que no había experimentado en años. Una paz profunda, como un lago tranquilo sin una sola onda en su superficie. El quinto día de silencio, algo cambió en Elena. Ya no era solo una obligación médica, se había convertido en una especie de refugio. Las palabras que antes llenaban cada momento, ahora se quedaban dentro, y en su lugar había espacio. Espacio para pensar, para sentir, para simplemente existir sin necesidad de narrar cada instante. Esa tarde llegó su nieta Sofía de visita sorpresa. Tenía 25 años, trabajaba en la ciudad, y llevaba meses sin venir al pueblo. Entró a la casa con su energía habitual, hablando por teléfono, con audífonos en las orejas, llevando su mundo de ruido constante con ella. «Abuela, ¿cómo estás?», preguntó distraídamente, sin esperar realmente una respuesta, mientras revisaba su teléfono. Elena le señaló su garganta y le hizo el gesto universal de «no puedo hablar». Sofía finalmente levantó la vista, desconectada por primera vez de sus aparatos. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». Elena escribió en un papel. «Estoy bien. El doctor me ordenó silencio por una semana. Ya casi termino». «Ay, abuela, qué mal», dijo Sofía guardando el teléfono. «Entonces, ¿qué hacemos?». Elena sonrió y le hizo un gesto para que la siguiera al portal. Preparó limonada fresca, la sirvió en vasos que habían pertenecido a su propia abuela y se sentaron juntas en las mecedoras. Al principio, Sofía se sentía incómoda con el silencio. Sacaba el teléfono cada pocos minutos, buscaba algo que decir, se movía inquieta, pero Elena simplemente mecía su silla, miraba el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo y bebía su limonada con calma. Gradualmente, Sofía comenzó a acompasarse al ritmo de su abuela. Dejó el teléfono en la mesa, empezó a mecer su propia silla, y entonces algo mágico sucedió. Comenzó a hablar, pero de verdad. No el parloteo superficial de siempre, sino palabras que venían de un lugar más profundo. «Abuela, a veces me siento tan cansada», dijo, y su voz se quebró ligeramente. «Todo va tan rápido en la ciudad. El trabajo, las redes sociales, los mensajes constantes. Siento que nunca puedo parar, nunca puedo simplemente estar quieta». Elena tomó la mano de su nieta y la apretó suavemente. No dijo nada porque no podía, pero en ese silencio compartido, Sofía sintió algo que las palabras de consuelo nunca le habían dado. Comprensión pura, sin juicio, sin consejos inmediatos, solo presencia. «¿Sabes qué es raro?», continuó Sofía.
Nunca te había escuchado de verdad, abuela. Siempre estabas hablando. Yo estaba hablando. Todos estábamos hablando. Pero ahora que estás callada, es como si te escuchara mejor que nunca. Esa noche Sofía se quedó a dormir. Cenaron juntas en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de comunicación. Las miradas que se cruzaban, las sonrisas cómplices, el simple acto de compartir el espacio. Después de cenar, se sentaron en la sala y Sofía comenzó a contarle cosas que nunca le había contado. Sus miedos sobre el futuro, su sensación de estar perdida, su necesidad de encontrar algo más que el ruido constante de la vida moderna. Elena escuchaba, solo escuchaba, y en ese acto simple de escucha pura, sin interrumpir, sin aconsejar, sin llenar el espacio con sus propias historias, le dio a su nieta el regalo más grande: ser verdaderamente escuchada. Cuando Sofía se fue al día siguiente, abrazó a Elena más fuerte y más largo de lo habitual. «Gracias, abuela», le susurró. No sabía cuánto necesitaba esto. El séptimo día llegó con una luz especial. Era domingo y las campanas de la iglesia del pueblo repicaban llamando a misa. Elena ya podía hablar si quería. El plazo del doctor había terminado. Pero esa mañana, sentada en su cocina con su café de olla, se dio cuenta de que no tenía prisa por recuperar la voz. Durante la semana de silencio, había descubierto algo fundamental. La mayor parte de lo que decía no necesitaba ser dicho. Llenaba el aire con palabras no porque tuvieran algo importante que comunicar, sino porque no soportaba el vacío. Hablaba para ahuyentar la soledad, para sentirse viva, para confirmar su propia existencia. Pero en el silencio había descubierto una compañía más profunda, la compañía de sí misma. Pensó en su esposo, muerto hacía 5 años. ¿Cuántas veces había intentado mantenerlo vivo, hablándole a su fotografía, contándole del día como si él todavía estuviera ahí? Pero ahora en el silencio podía sentir su presencia de una manera diferente. No necesitaba palabras para recordar su amor. Estaba en el peso de la mecedora que él había hecho para ella, en el sabor del café que él solía preparar los domingos, en la manera en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, igual que cuando él se sentaba ahí a leer el periódico. Elena se levantó y caminó hacia el pequeño altar que tenía en la sala, donde guardaba las fotografías de su familia, fotos de sus hijos cuando eran pequeños, de sus padres ya fallecidos, de su esposo sonriendo en su día de boda. Tocó cada rostro con ternura y por primera vez en años no les habló, pero sintió algo más profundo que las palabras: amor puro, gratitud inmensa, paz con el pasado. Salió al jardín. El sol estaba alto y las begonias de su madre se mecían suavemente con la brisa. Se arrodilló frente a ellas y, en lugar de hablarles como siempre hacía, simplemente las observó. Notó cada detalle: el rosa intenso de los pétalos, las gotas de rocío que aún brillaban en las hojas, la manera perfecta en que cada flor se abría hacia la luz. Y en ese momento de observación silenciosa, Elena comprendió algo que las palabras nunca le habían enseñado. La belleza no necesita ser comentada para ser apreciada. El amor no necesita ser declarado constantemente para ser real. La vida no necesita ser narrada para ser vivida plenamente. Cerró los ojos y respiró profundo. El aire tenía olor a tierra húmeda y flores. Podía escuchar el zumbido de las abejas, el canto lejano de un gallo, el susurro del viento entre las hojas. Y debajo de todos esos sonidos, encontró algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: el silencio interior, ese espacio tranquilo dentro de sí misma donde no había miedo, ni soledad ni necesidad de llenar cada momento con ruido. Allí, arrodillada entre sus flores, Elena lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Durante 72 años había creído que necesitaba palabras para existir, para conectar, para importar. Ahora sabía que el lenguaje más profundo del alma no requiere voz. Se expresa en la quietud, en la presencia, en la capacidad de simplemente ser sin necesidad de explicar, justificar o narrar cada instante. Cuando Elena volvió al consultorio del doctor Ramírez el lunes siguiente, él la revisó y asintió satisfecho.
Ya puedes hablar, Elena. Las cuerdas vocales están perfectamente recuperadas. Gracias, doctor, dijo ella, y su voz sonó diferente incluso a sus propios oídos. Más suave, más tranquila, como si las palabras ahora pasaran por un filtro de calma antes de salir. Caminó de regreso a su casa bajo el sol de media mañana. Las calles del pueblo estaban animadas con la vida cotidiana. Vendedores pregonando sus mercancías, niños jugando, mujeres conversando en las esquinas. Todo ese ruido que antes la había hecho sentir acompañada, ahora le parecía diferente. Había belleza en él, sí, pero también había mucho ruido innecesario. Cuando llegó a casa, su comadre María ya estaba esperándola en el portal. Elena, por fin puedes hablar. Cuéntame todo. ¿Cómo te sentiste esta semana? ¿No fue terrible el silencio? Yo me hubiera vuelto loca, te lo juro. Ya sabes que yo necesito hablar, es mi manera de ser. Siempre he sido así. Mi madre decía que yo salí del vientre hablando. ¿Te acuerdas cuando...? Elena sonrió y dejó que María hablara. Pero algo había cambiado. Antes hubiera interrumpido con sus propias historias, compitiendo por el espacio sonoro. Ahora simplemente escuchaba, verdaderamente escuchaba. Y cuando María hizo una pausa para tomar aire, Elena habló. María, ¿estás bien? Veo preocupación en tus ojos. María se detuvo, sorprendida. Por un momento, su fachada de parloteo alegre se resquebrajó. La verdad. No, Elena, no estoy bien. Mi hijo sigue sin encontrar trabajo y mi esposo está enfermo, pero no quiere ir al doctor. Me siento tan cansada, tan sola a veces, aunque hable y hable. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tal vez hablo tanto para no sentir el peso de todo esto. Elena tomó la mano de su amiga y apretó suavemente, como había hecho con su nieta. El silencio no es terrible, comadre. El silencio es donde encontramos las verdades que el ruido esconde. Pasaron la tarde juntas, pero esta vez la conversación fue diferente. Había pausas, espacios de quietud donde ambas mujeres podían respirar y simplemente estar. Elena había aprendido que las mejores conversaciones no son aquellas donde se dicen más palabras, sino aquellas donde se escucha con el corazón. Los días siguientes, Elena comenzó a vivir de manera diferente. Ya no llenaba cada momento con parloteo. Cuando cocinaba, cocinaba en silencio, saboreando el proceso. Cuando regaba sus plantas, lo hacía con atención plena, notando cómo el agua caía sobre la tierra sedienta. Cuando sus hijos llamaban por teléfono, en lugar de llenar toda la conversación con sus propias historias, hacía preguntas y escuchaba de verdad las respuestas. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de violetas y rosas, Elena escribió una carta a cada uno de sus hijos. No eran cartas largas llenas de consejos y preocupaciones como las que solía escribir. Eran cartas breves, esenciales, donde cada palabra había sido elegida con cuidado. Les decía que los amaba, que estaba orgullosa de ellos, que no se preocuparan tanto por ella. Y al final de cada carta escribió la misma frase. He aprendido que el amor más grande a veces se expresa en el silencio que nos permite escuchar el corazón del otro. Esa noche, antes de dormir, Elena se sentó en su mecedora mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio vacío que antes temía. Era un silencio lleno, rico, abundante. En ese silencio podía escuchar el susurro de su propia alma, esa voz interior que toda su vida había estado tratando de hablarle, pero que ella nunca había podido oír bajo el ruido constante de sus propias palabras. Cerró los ojos y sonrió. Había pasado 72 años hablando, pero solo ahora, en el silencio, había aprendido a comunicarse de verdad. Porque el silencio no es la ausencia del lenguaje, es el espacio donde nace la verdadera comunicación. Es en el silencio donde escuchamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Es en el silencio donde encontramos la paz que ninguna cantidad de palabras puede proporcionar. Y mientras la noche envolvía su pequeña casa del pueblo, Elena susurró una última oración, una sola frase que contenía toda la sabiduría de su descubrimiento. Gracias, Dios, por enseñarme que a veces la manera más hermosa de hablar es guardar silencio. Y así, entre las begonias que heredó de su madre y bajo las mismas estrellas que habían visto pasar generaciones de su familia, Elena descubrió que la verdadera riqueza
no estaba en las palabras que podía decir, sino en la paz interior que encontró cuando aprendió a callar. Porque hay un lenguaje más antiguo que las palabras, un lenguaje que habla el alma, cuando la mente finalmente se queda quieta. Y ese lenguaje, ese silencio sagrado, es donde habita la verdadera sabiduría. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima historia emocionante.